la civilización del espectáculo, el espectáculo de la civilización. Este es un burdo espectáculo que parece ser anticivilización. Por lo que, independientemente del esfuerzo alto, mediano o pequeño que haya hecho la institución encargada de pesquisar y judicializar a todo aquel que entra en conflicto con la ley penal, fuera de ese esfuerzo, apenas comienza este nuevo capítulo de esta espectacularidad de un evento que tiene tres ejes claves: el eje político, el eje mediático y el eje judicial. Es una especie de trípode, es una especie de conformación tripartita. El analista, el investigador, el cientista social no debe apartarse de esta conformación tripartita. Hay un elemento mediático y una inculpación pública lanzada de forma sesgada contra cualquier dominicano o dominicano equivale a un juicio. Nos da mucho gusto y mucho agrado tener la presencia del doctor Pedro Duarte Canaán, abogado, que hemos querido que comparezca al programa del día de hoy en ocasión de todos estos eventos legales que se han registrado desde las primeras horas de la madrugada del pasado domingo, de ayer domingo. Buen día, doctor. Usted, como un gran criminalista dominicano, tendrá que ayudarnos a comprender todas estas imputaciones que se han estado formulando en contra de exfuncionarios importantísimos del gobierno del presidente Danilo Medina. Pues buen día, Francis, Roberto y Ulises. Tres amigos de extendida data. Es decir que y Agna Jiménez, les ruego me disculpen, sí, pues estoy un poco afectado de salud, pero no pude decirle que no a mi amigo entrañable Francis Moya, y con mucho agrado pues aquí estamos para procurar educar un poco al colectivo nacional. Así es. Esa es la intención. Doctor, perdón, ¿usted conocía a Agna Jiménez, una veterana corresponsal internacional y local de temas que tienen que ver con Congreso y política y todo eso? Debo pedir disculpas, obviamente, por no haber saludado en el introito a la cuarta entrevistadora de este panel. Y la más hermosa. Doctor. Y la más hermosa, doctor. Es decir que les ruego me disculpe, un lapsus, y eso es de los humanos. Pero claro, se entiende. Quizás no estaba acostumbrado a tener a mi diestra y a mi siniestra un entrevistador prácticamente acorralado. Doctor, todo este aparataje promovido por el Ministerio Público en ocasión de la detención de 10, de 30, de cerca de 40 funcionarios, como se ha estado planteando públicamente, ¿le parece normal, es ordinario, se estila en la práctica criminalística o es parte de un aparataje propio o mercadológicamente que ha estado implementando y usando el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público dominicano es un órgano que tiene categorización constitucional, pero es sin el adverbio de duda, sin el quizás, es una de las instituciones más desprestigiadas que tiene la isla. Es triste tener que decir en las primeras horas de la mañana, pero fue la propia ministra de Justicia, en una de sus cartas acostumbradas, que habló de la crisis de prestigio que acusa esa institución.
Y como consecuencia de ese desprestigio agudo que ataca las bases fundamentales de la institución encargada de diseñar y poner en funcionamiento las políticas públicas tendentes a combatir el fenómeno de la criminalidad en República Dominicana, pues los dominicanos, que ya hemos ido perdiendo paulatinamente la capacidad de asombro, entonces nos encontramos con un capítulo más de un espectáculo que no pertenece a la civilización, como dijo el poeta y el escritor ecuménico. La civilización del espectáculo, el espectáculo de la civilización. Este es un burdo espectáculo que parece ser anticivilización. Por lo que, independientemente del esfuerzo alto, mediano o pequeño que haya hecho la institución encargada de pesquisar y judicializar a todo aquel que entra en conflicto con la ley penal, fuera de ese esfuerzo, evidentemente que yo recuerdo, por ejemplo, una expresión de Churchill en este momento. Si tocan tu puerta a las 5 de la mañana, yo presumo que es el lechero y no la policía. Es decir, en un Estado democrático, Exacto. en un Estado democrático, se presume que no es la policía la que intenta derribar tu puerta a las 5 de la madrugada. O es el lechero, o es el vendedor del periódico, o es alguien más. Por lo que apenas comienza este nuevo capítulo de esta espectacularidad de un evento que tiene 3 ejes claves: el eje político, el eje mediático y el eje judicial. Es una especie de trípode, es una especie de conformación tripartita. El analista, el investigador, el cientista social no debe apartarse de esta conformación tripartita. Hay un elemento mediático y una inculpación pública lanzada de forma sesgada contra cualquier dominicano o dominicano equivale a un juicio. Perdone que le interrumpa, si le aplicáramos la pirámide de Kelsen a ese trípode, ¿cuál fuera el orden que usted le diera? Populismo mediático en la cima, una necesidad imperiosa de acrecentar una práctica populista con un soporte dentro, que es el eje político. Y lo que menos le importa al Ministerio Público Nacional es el eje judicial. El eje menos importante para ellos es el eje judicial, porque ya los comportamientos que han precedido esta nueva puesta en práctica de un capítulo dejan muy mal parado. El madrinazgo está sustentado en la figura de la señora Procuradora General de la República, de este caso. Bueno, ella es la ministra, por lo menos eso es lo que creemos, que ella es la ministra de Justicia, Procuradora General, la máxima figura del Ministerio Público. Pero a veces uno pone en duda su don de mando. Sí. A veces uno podría llegar a pensar que se encuentra en tela de juicio. Fíjense que el don de mando se ejerce con la vigilancia extrema, la disciplina, el extremismo en el cuidado
es lo que fortalece el don de mando. Entonces a veces uno piensa, ¿y quién es que manda en esta institución? Wilson. Pero usted cree, doctor, que Jenny. Miriam se prestaría para eso, para aceptar eso. Fíjese, yo siempre he sido opuesto a las especulaciones. Ok. Yo creo en el argumento, creo en el análisis. Ella es una señora de mi estima. Ella es una mujer a quien yo aprecio en lo personal. Ella es una persona cerca de mi familia. Pero evidentemente eso no es óbice para que yo pueda emitir un juicio de valor. Entiendo que sus méritos son obvios. Sus méritos, su carrera dilatada, y una mujer de bien, hasta prueba en contrario. Pero evidentemente ella es responsable de todo lo que se haga en esa institución. Y a propósito Ella del como trípode, cabeza máxima. A propósito del Por trípode al que supuesto. usted aludía, doctor, ¿es independiente el Ministerio Público realmente? Eso es una fábula, Francis. Eso es un recurso de marketing político. Observa que cuando la política se convierte en marketing, deja de ser política. Eso lo aprendí yo en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en Argentina, conversando con un especialista en marketing. Cito su nombre, Daniel Iboscus, brillante, economista, político, experto en campañas electorales. Ha venido aquí a la isla 2 veces, Daniel Iboscus. Él me decía, Canaán, cuando tú observas que el marketing se apodera de la política, es cualquier cosa menos política. Es cierto. Entonces, aquí se ha confundido el Ministerio Público con el Poder Judicial. Sí. El Ministerio Público no es el Poder Judicial. Sí. Poder Judicial está integrado, conformado, personificado en 495 jueces que hay en el territorio nacional. Es decir, el Poder Judicial como uno de los 3 poderes del Estado. El Ministerio Público es un órgano, una institución que tiene categoría constitucional y tiene roles delimitados. Tú pesquisas, investigas, persigues, diseñas una política criminal, combates la criminalidad. Entonces, el primer error comenzó ahí, con esa estrategia de marketing. Pero eso es una fábula, nunca ha existido. La independencia de un servidor público no está asignada por un decreto presidencial. La independencia de ese servidor público está íntimamente sustentada en su pundonor, en su rectitud, en su resiedumbre moral, en su personalidad, en su carácter, en su temperamento. Es decir, porque un presidente de la República enarbole un concepto de marketing totalmente errado, confundiendo roles, evidentemente, pero esta población en un alto porcentaje ataviada con la indumentaria de la ignorancia y el chernaje. Entonces llega un momento en que comienza a entender que tantas las veces que lo ha escuchado que podrían creerlo. Se convierte en verdad. Se convierte en verdad. Pero son recursos que están utilizando, evidentemente, para ir delineando esos temas vinculados con supuesta institución identificada como independiente. ¿Hasta qué punto el Ministerio Público es independiente? ¿Sería capaz el actual Ministerio Público de investigar
al presidente de la República en caso de que fuese necesario. Ese Ministerio Público que dice el eje de marketing que es independiente, te va a investigar a ti que emitiste el decreto. Sí. Evidentemente que no. Independiente podría ser un ministerio público cuando un ministro de justicia o un procurador general o procuradora sea designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que no sea el Poder Ejecutivo por decreto que designe eso. Nosotros propusimos hace 7 años, hicimos una modesta contribución en los circuitos académicos. Tenemos 7 años defendiendo esa propuesta de que sea una terna de 5 aspirantes postulantes y que sea la Corte Suprema de Justicia, apoyado en meritocracia, apoyado en talento, hoja de vida profesional, hoja de vida personal, méritos acumulados, y de esa forma comenzar a sentar las bases de lo que pudiese ser. Quizás no lo disfrutemos nosotros, sino generaciones futuras. Pero en definitiva, doctor. ¿Puede este caso correr la misma suerte, doctor, de los anteriores? Este caso Calamar, de los anteriores. Fíjense que todo lo que comienza mal, termina mal. Nada que haya comenzado mal puede terminar bien. Si este Ministerio Público no pudo ser capaz, fíjense el concepto. Aquí se habla de el caso blindado. Uno de los lemas que ha popularizado este Ministerio Público. Los casos penales no tienen que estar blindados, ni deben ser blindados. Un caso penal requiere de una excelente investigación. Lo único que garantiza el éxito de una acusación es una maravillosa investigación. Entonces, lo que precede a la acusación es la investigación. Y este Ministerio Público Dominicano adolece de talento, no tiene capacidad para pesquisar. El Ministerio Público Dominicano está trabajando con sapos y con chotas. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es eso? Bueno, en el submundo, Chotas. chotas y Chivatos. sapos. Sí, sapeando, sí. O sea, son jergas, Topos. son jergas que se utilizan en el submundo, en el submundo del crimen. Entonces no hay un personal humano diestro, capacitado, entrenado. ¿Cuántos analistas forenses hay ahí? ¿Cuántos técnicos en data? Fíjate que el derecho cambió, el mundo cambió, el planeta cambió. Entonces ahora se trabaja con la data, con la información. Entonces, si hace 2 Que toda años... esa gente que está presa del PLD fue por choteo, gente que dieron declaraciones y así instrumentalizaron la acusación. O sea que no hay una... O sea, no hay una base Una jurídica de la investigación investigación que Ahí, pueda... ahí no existe una base jurídica Eso se va a caer. límpida, sostenida. Ahí no hay una teoría jurídica acabada. No hay una teoría de caso, de acusación sustentada en una pesquisa con una investigación indestructible. Entonces ahí no hay una maqueta, ahí no hay un organigrama, ahí no hay una línea de investigación. Ahí hay pinceladas de vendetas, ahí hay pinceladas de resentimiento, ahí hay una guerra político-partidarista. Por lo que le hicieron en el Consejo Nacional de la Magistratura, aquella vez a doña Miriam Germán, ¿hay una vendetta? ¿Usted está diciendo eso? Bueno, ese es un caso que queda ya
en cuarto o quinto lugar ante este nuevo aluvión. Vendetta en la mafia de la cosa, en el lenguaje de la cosa nostra, es venganza. Correcto que sí, vendetta es sinónimo de venganza. Entonces se aprecia, se percibe. ¿Qué le hizo Gonzalo Castillo a Miriam Germán? ¿Qué le hizo Peralta a Miriam Germán? ¿O qué le hizo Donald Guerrero? ¿Qué le hicieron? Bueno, tú sabes que yo debo quedarme. El análisis político yo se lo dejo a ustedes, que son los grandes analistas políticos. De todas maneras, doctor. Pero evidentemente que son instrumentos y son miembros de un partido político de oposición y evidentemente Pero doña Miriam no es política. deben doctor. recordar que Doña Miriam no no es política. solamente este Calamar, dicen que está listo ya Operación Tiburón. Sí, que tiene que ver con... ¿Usted Entonces, puede revelar quiénes son quiénes van a ser los encartados? Bueno, fíjate que la sabiduría es hija legítima de la prudencia. Ok, está bien, está bien. Entonces, por un asunto prudencial, tú que has leído varias veces a Baltasar Gracián, El arte de la prudencia. en el arte de la prudencia, acogiéndome a esa bitácora prudencial, pero la población sabe lo que tú aludes. ¿Quién es el tiburón, cierto? Sí, la población sabe lo que tú aludes. De todas maneras, pero doctor, evidentemente, yo siento que usted de alguna manera está disminuyendo el rol de Yari Berenice como magistrada procuradora, está Wilson. disminuyendo el rol de Wilson. de Wilson Camacho también como magistrado. O sea, al margen de la magistrada Miriam Germán, que es una mujer que todo el mundo conoce. Que no son procuradores y de este resalta. gobierno, son procuradores que tienen años ahí. Llegaron por concurso. esos jóvenes, Llegaron por su trabajo, por esos su... jóvenes, yo he sido reiterativo en distintos escenarios que esos jóvenes están haciendo un trabajo, pero esos dos jóvenes son piezas de un tablero de ajedrez. Recuérdate que el único objetivo en una partida de ajedrez es destronar al rey. Y en ajedrez existe lo que se llama el sacrificio inteligente. Un excelente ajedrecista hace un movimiento estratégico y sacrifica una torre para salvar un alfil, o sacrifica un alfil para salvar La reina. la reina, y así sucesivamente. ¿Quién es el sacrificado? Yo valoro el trabajo que hacen esos dos jóvenes procuradores, lo valoro, pero evidentemente el hecho de que haga hincapié en eso no significa que esté de acuerdo con la mecánica operacional en materia de investigación penal. Ambos han sido reconocidos por segmentos importantes de la población. Correcto. La señora procuradora adjunta es una mujer talentosa, con méritos, y el joven, que lo he tratado menos, he escuchado que es un joven de virtudes y es un joven estudioso, por lo que, sin personalizar, estoy tratando de emitir un concepto sobre el proceso, es decir, el enfoque macro. Ese enfoque No micro. que es muy característico en usted, doctor, como abogado criminalista. Y esa detención de estas figuras claves del gobierno del presidente Danilo Medina, de alguna manera no apuntan hacia el rey, que en este caso sería Danilo Medina. Según su fila y su agudez. Me gusta Fíjate, esa pregunta. yo tengo el documento y no lo pude traer aquí. Hoy debió traerlo. Yo doctor. no pude ¿La traerlo. acusación ya usted la tiene? Cuando yo venía al canal, recordé
que recordé que se me quedó parte del documento del Ministerio Público. Y cuando ustedes lean las 25 primeras líneas, se van a dar cuenta que el ejercicio apunta directamente sobre el rey. ¿Cuántas veces mencionan al rey y cuántas páginas tiene esa acusación? No, la solicitud, la petición, La petición. lo que viene ahora que sería la petición de medida cautelar. Ajá. Es decir, arrancan con el rey ¿Cuántas veces mencionan al rey? varias veces ¿25 veces? y que las reuniones Que eran allá, en la Casa de Gobierno. y las autorizaciones, por lo que Y que entraría en la operación Tiburón, entonces. y lo que se trabaja en ese circuito es que próximamente estaríamos entonces dándole continuidad a esta nueva etapa con ese nuevo esa nueva operación Tiburón. Entonces, nosotros los académicos enarbolamos lo que es la respetabilidad de un debido proceso de ley. Todos los investigados en República Dominicana hay que imponerle 18 meses de prisión preventiva Si es complejo el caso. a todo. Usted puede dar por seguro que la petición es 18 meses Sí, sí. y caso complejo. Pero peor aún, doctor, Eh. no hay necesidad de que todos los jueces que conocen de esas medidas cautelares impongan necesariamente la prisión. Entonces, ahí comienza a identificarse la trampa de la operación. Cuando un ministerio público recurre Escucha bien, Ulises. recurre Lo tiene calladito. a una solicitud de medida de coerción con un vademecum de 600, 700, 800, 900 páginas, la primera trampa es esa. Ningún juez dominicano lee un documento que exceda 20 páginas. Para que lo sepa. Es lo primero. Pero esa es una aseveración muy, No, es así. muy exagerada, doctor. 20 páginas es muy poco para un juez. Bueno, agréguele 10. Para dejarlo complacido. Entonces, un juez dominicano no va a otear, un juez dominicano no es verdad que va a otear Ni que 10 y a millones de y a páginas. ponderar 5.000 pruebas documentales. Ahí comienza la trampa. Entonces, el ejercicio y el arraigo que ha tomado el populismo penal en nuestro país no tiene parangón. Comenzó con este gobierno ese populismo penal. El populismo penal es parte del neoliberalismo. Ok. Sí. Eso llegó aquí en el 1996. 96 es una Pese a de, las olas de reforma. es una de del las sistema secuelas del neoliberalismo. Entonces, en mi rol de académico, tengo que hacer la digresión. Rol de académico y rol de abogado litigante. Porque algún estudiante que puede estar viendo Que le están mirando. este doctor. espacio. Sí. Entonces, todo dominicano que haya violado la ley penal tiene que responder por sus actuaciones. Ahora bien, tú lo que no puedes o no debes como Estado es humillarme. Si yo entro en conflicto con la ley penal, el Estado, a través de una agencia ejecutiva que se llama Ministerio Público, tiene la responsabilidad de investigarme. Ahora, tú como Estado no debes promover que a mí se me imponga una pena anticipada. Doctor, Amparado yo. Y si tú como ciudadano Doctor. has humillado al Estado, Muy buena incurriendo, pregunta, Ulises. perdón, o sea, incurriendo justamente en una violación, en un desfalco, en un robo, en un pillaje, en un bandidaje. Es que Exacto. todavía eso no está aprobado, Ulises. Entonces, el sistema, el esquema procesal penal dominicano no se apoya
en la venganza. Es decir, el esquema procesalista nacional tiene una característica fundamental, que es la justicia restaurativa. Así es. Sí. La aplicación de la justicia penal en República Dominicana debe ser restaurativa. No es una vendetta. El Estado, a través de la pena tiene un propósito, la pena tiene un fin. La pena no tiene como propósito denigrar al infractor, ni humillar al infractor. Ese dominicano entró en conflicto con la ley penal, cometió un punible, un ilícito. Entonces, inspirado en el esquema de una justicia restaurativa, entonces el Estado sí puede recuperar parte de lo que un juez haya consignado en una sentencia condenatoria, amparado en el tipo penal de hurto o robo o soborno o colusión de funcionarios, prevaricatio, asociación de malhechores, etc. Pero no se debe esquematizar la administración de justicia penal sobre la base de la venganza. No, porque el fin de la pena no es aplastar al infractor. Doctor, en la acusación penal, en lo que se ha manejado ahora, usted usó una figura jurídica, un vocablo, que dice colisión. Colusión. Sin embargo, en la acusación dice coalición. Entonces, asociación de malhechores, coalición. ¿Está bien empleado el término ahí? ¿Coalición jurídicamente? Sí. Y entonces le quiero que usted le explique, nos edifique un poquito qué dice el artículo 146 de la Constitución de la República, que es como el más sólido, el más fuerte de la acusación a los últimos apresados de la operación Calamar. Bueno, comenzamos por el tipo penal de asociación de malhechores. Esa solicitud que va a oralizar el Ministerio Público, probablemente mañana, por el plazo de las 48 horas, puede ser mañana martes, esa solicitud de imposición de medida de coerción, medida de aseguramiento. En este caso, lo que van a peticionar es la imposición de la medida intramuros. Complejidad y 18 meses de prisión. Tiene una teoría jurídica provisional, asociación de malhechores, que es un tipo penal que se lo inventó Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, el emperador primero de Francia, fue el ideólogo de ese punible para atacar a sus enemigos. Pero estamos hablando del siglo XIX. 1800. Y supuestamente estos señores van a ser procesados con el actual Código Penal, que es del siglo XIX. Es decir, un instrumento punitivo del siglo XIX con jueces del siglo XX pretendiendo administrar justicia en el siglo XXI. El esquema de la dialéctica, de la tesis y la antítesis. Sí. Entonces, colusión de funcionarios es un tipo penal. Colusión. Dos funcionarios se coluden presuntamente para defraudar al Estado Nacional. Entonces, la teoría jurídica habla de colusión de funcionarios, asociación de malhechores, financiamiento de campañas electorales, hablan de lavado o blanqueo de capitales, y también se incluye el punible de falsedad en escritura. Entonces, ¿qué acontece? Que la población nacional, que es una población extraña,
el sociólogo debe reflexionar e inflexionar. A veces uno no comprende la línea de movimientos estratégicos del colectivo nacional. Bueno, cuando uno vuelve a leer La rebelión de las masas, entonces uno se disloca en el concepto. El Ministerio Público Dominicano no cuenta con el apoyo de la opinión pública en un segmento muy elevado. ¿Y lo necesita? Pero no solamente que lo necesita, sino que además hay un pedimento colectivo desde hace muchos años de sanción a quienes han hecho inadecuadamente uso del erario público. Hay un pedimento colectivo. Claro, recuerde que le dije que en mi condición de dominicano, en mi condición de ser humano, en mi condición de académico, todo dominicano o dominicana que haya cometido un delito o crimen tiene que enfrentar el rigor de la justicia penal. Ahora bien, lo que no debe es ningún ministerio público es hacerme una inculpación pública filtrando un expediente a periodistas específicos para que el paredón digital de las redes sociales me fusilen primero y que cuando yo llegue frente al juez ya yo tenga la implacable sentencia de los medios de comunicación. Ya está juzgado. Sí, esa parte, No, que no, sí, es eso el, no, es está el, no es el fondo, sino la forma. Entonces tú tienes que respetarme mi dignidad como ser humano. Tú dices que yo violé la ley penal, correcto. Investígame. Preséntale a un juez las pruebas, pero yo tengo ciertos derechos que tú debes respetarlos. Amén. Ese es el criterio al que yo estoy aferrado. Respeto a la Constitución. La parte infine de su pregunta, artículo 146 de la Constitución de la República, es decir, la posibilidad de que un servidor público en el ejercicio de sus funciones haya cometido un acto reñido con la ley, comprometa su responsabilidad. Ese es el texto más riguroso. Entonces, la Constitución, que no prohíbe nada, la Constitución no prohíbe nada, sino que es un órgano, un cuerpo macro, hace el enunciado conceptual y te remite al Código Penal. Es el acápite más demoledor y más fuerte, el 146 de la Constitución de la República Dominicana, que está ahí. Claro que sí. La responsabilidad personal. Ahora una del pregunta como servidor estudiante público. suyo, como alumno suyo. ¿En qué jurisdicción, si yo violo la ley 33-18, usted me corrige, que es la ley la ley de partidos políticos, ¿en cuál jurisdicción me deben juzgar? ¿En la jurisdicción electoral? ¿Eso está como un vacío ahí? ¿O en la penal? Fíjese, si usted revisa, cuando usted vuelva a revisar esa ley, porque supongo que la va a tener que revisar, claro que sí. porque estaremos hablando de estos temas más adelante. Cuando se promulgó esa ley, evidentemente la sanción es tenue, la sanción es mínima para No supera los 5 años, yo creo. No supera los 5 años. 5 años, ¿verdad? 5 años es la pena que establece la ley De financiación de de campañas financiación de campañas electorales. ilícitas. O sea que es una pena relativamente tenue, Exacto. ligera, pero la ley misma establece que es el Tribunal Superior Electoral, el órgano competente, y evidentemente se harán las delimitaciones. Bueno, pero no se descarta exacto que en el Tribunal Electoral se ventile esa parte Claro, de la que sí. financiación. Por lo que, recapitulando, pues yo entiendo que el público que nos ha visto en la mañana de hoy, Antes de pues ya tiene una idea clara. Doctor, ¿cómo afecta este tipo de casos la democracia dominicana?
ese es un tema espinoso. Lo puso a pensar. Ese es un tema espinoso, porque yo tengo varios años defendiendo un criterio doctrinal de que aquí en la isla no existe ninguna democracia. Democracia representativa. El concepto al cual yo me aproximo es que democracia es cuando el señor Monclús y usted tienen derecho a participar. Democracia participativa. Bueno, para no desalentarla en el ánimo de alimentar el concepto, no peligra, evidentemente que no. Yo no veo ningún peligro, pero para mí aquí no existe la mentada democracia de la que hablan los políticos. Si no existe, no puede peligrar. Que no puede peligrar nada. Aquí lo que peligran son los intereses Doctor, Una pregunta. tenemos que despedir Sí, pero de déjame los hacerle dueños esta. de este país. La oficina, el despacho suyo legal, ¿está asesorando a alguno de los que fueron apresados este fin de semana? ¿De los imputados? ¿De los imputados? Bueno, anoche, después que recibí la invitación para venir al espacio de hoy, claro, eso fue una conversación privada entre el señor Moya y yo. Sí. Pero coincidencialmente, después de pactar mi visita hoy aquí con el señor Moya, me contactaron para una consulta verbal. Luego de salir de aquí del canal, debo ir a mi despacho a satisfacer pues las inquietudes de la persona que solicitó una consulta verbal, parece que en primer nivel. Doctor, muchas Eso gracias. es hasta ahora. Muchas gracias por Gracias, haber doctor. atencionado el pedimento que le formularon el día de ayer. Gracias, Ha sido gracias. bastante edificante, un poco agrio, ¿no? Para la No, ese perspectiva que tiene el estilo. Ministerio Público, todas sus evaluaciones y sobre todo la ponderación con respecto a la independencia del Ministerio Público que han estado alegando en estos casi 3 años del gobierno del presidente Luis Abinader. Pero yo creo que tendremos que seguir conversando con usted y con otros letrados del país que nos ayudan a comprender y a entender todos estos aspectos que son Claro. tan particulares, ¿no? Claro. Francis, invítalo otra vez porque no me convenció la propuesta de él de Ministerio Público Independiente, que es el Pleno de la Suprema. Como él A tiene mí tampoco. el proyecto, entonces, ¿cómo le vamos a quitar al Poder Ejecutivo una facultad constitucional que tiene de 7 adjuntos, 7 y 7? Entonces, No, ¿y cómo él venga a pu- explicar. Y el nivel de coincidencia que pudiera generar la Suprema Corte de Justicia con ese Ministerio Público. Exacto. Habría de alguna Y hay, manera una... y hay que modificar el artículo Modificando la- 128 de modificando la la Constitución, que Constitución. faculta al Exacto. presidente. Modificando la Doctor, Constitución. Tiene que venir por aquí a hablar de eso. Vamos a tener que coordinar una nueva ¿Qué le pareció el entrevista. programa? ¿Le gustó? Sí, me agradó la dinámica. Promete. Sí, no, yo creo que no es un proyecto, me parece que es una realidad. Exacto. Sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Jóvenes, A su orden. invitar a la gente a que nos acompañe mañana en otra entrega de esta propuesta alternativa que es el matutino del país. Ulises, Roberto, Ana y quien os dirige las palabras, les invitamos a que nos acompañe desde las 7 por el 6, el matutino del país. El doctor Monclús. ¿Qué es eso de Roberto? Doctor Monclús.